Y estamos ahora con una candidata a un cargo muy especial y particular, porque por primera vez los argentinos vamos a votar a los candidatos para el Parlamento del Mercosur, Parlasur, que funciona, que ya está en funcionamiento, pero que a diferencia de cómo se elegían a los miembros del Parlasur, esta vez va a ser por voto directo y no elegido entre quienes son miembros del Congreso de la Nación Argentina. Y cada provincia va a tener su candidato, y en este caso estamos con la candidata del oficialismo, del Frente Renovador de la Concordia Social. Estoy hablando de la doctora Cecilia Britos, que está aquí conmigo. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, recordemos que usted es secretaria legislativa, que ya conoce el funcionamiento, pero en el ámbito provincial. Y quería preguntarle concretamente, ¿qué es ser candidata al Parlasur? Bueno, el tema de, vos me decías, 10 años como secretaria parlamentaria, hoy es la posibilidad de ir también a un ámbito legislativo, pero de índole internacional. Así como están los diputados provinciales, los diputados nacionales, van a tener también su representante en este bloque internacional que es el Mercosur, en este parlamento que es el Parlasur, y es un lugar muy importante porque verdaderamente este proceso de integración que viene desde el año 91 va teniendo sus momentos de arranque, de aceleración, de meseta, de parate. Por lo tanto, quienes vamos a ir por Argentina tenemos la verdad la primera vez que vamos los argentinos y los misioneros elegir a sus representantes por el voto directo, es decir, vamos a dedicarnos exclusivamente a esta cuestión y llevando seguramente esta impronta y esta responsabilidad de que el Mercosur también vaya acelerando su consolidación como bloque internacional. ¿Y por qué desde el Parlasur? Porque es el órgano que va a tener a los representantes de los países elegidos para tal efecto. Por lo tanto, es lógicamente la primera vez, por lo tanto, es un gran desafío, una gran responsabilidad y va a estar seguramente en nosotros, en este bloque argentino, darle la impronta, darle la motivación y darle verdaderamente el lugar que corresponde a este Parlamento, donde más allá de que yo quiero contarle a la gente de que el Mercosur es diferente en su constitución al Parlamento Europeo, a lo que tiene que ver con la Unión Europea. Sí. Por lo tanto, hay una cuestión importante porque es cierto que este Parlasur puede legislar recomendaciones, pero también en un futuro va a poder legislar leyes en la medida que podamos, al estar ya los representantes directos, transformar y hacer más ejecutiva la tarea de este Parlasur. Además también como primera tarea del bloque argentino, o al menos va a ser una propuesta de esta misionera en el Parlasur, la de que verdaderamente el Parlasur tome la dimensión que debe tomar. Sí. Trabajar el reglamento del Parlasur dice que debe sesionarse desde el 18 de febrero hasta el 18 de diciembre, así que esa va a ser una de las cuestiones medulares. Argentina y Misiones necesitan que el Mercosur como bloque internacional emerja, se consolide hoy en un mundo complejo, difícil. El mundo, Europa está en crisis, todos están con ajustes. Acá devaluando Brasil, tenemos que tomar conciencia de que solos no podemos emerger, que necesitamos asociarnos y que nuestra herramienta es el Mercosur y que el Parlasur, que es ese órgano donde vamos a estar los representantes directos, vamos a tener un rol estratégico en los próximos años. Bien, más allá de lo macro de lo que significa el Parlasur, quería preguntarle concretamente para aquella persona que está escuchando en Posadas, en Santa Ana, que nos está viendo y escuchando la radio, concretamente, ¿qué puede solucionar un legislador de Parlasur, digamos? Muchísimas cosas. Vos fíjate que es como tener precisamente la provincia un gestor. Yo me hablaba con ministros del Poder Ejecutivo que tienen tantas cuestiones, o como por ejemplo los intendentes que son intendentes de frontera, que tienen problemas puntuales con el tema migratorio, con el paso fronterizo, con la cuestión documentación, con la cuestión académica respecto de la homologación de los títulos. Hablamos de la integración, pero ¿qué es la integración? Es la posibilidad que tengamos espacios y legislación común en materia de estudio, en materia de trabajo. Bueno, ese es el Mercosur, ciudadano, en el que nosotros vamos a poder trabajar como para agilizar.
ponernos a disposición de los intendentes para ir a tramitar todo lo que necesitan como para poder generar hacer que la integración sea una realidad. Sí. Nosotros no solamente tenemos que pensar que por ahí el tema de interactuar a través de los embajadores, de los presidentes, es como un nivel muy alto. Nosotros nos van a tener a nosotros trabajando, no solamente para ir a hacer, a legislar, sino también para llevar gestiones a ese Mercosur, que tienen que saber que tiene una mesa ejecutiva donde también hay un fondo que se llama FOSEN, es decir, vamos a poder ir a gestionar recursos, vamos a poder ser gestores de la provincia de Misiones, en mi caso, como para poder ir a plantear los problemas concretos que me planteen en la agenda cada uno de los intendentes fronterizos, el gobernador de la provincia, que si Dios quiere va a ser Hugo Pasalacqua, va a poder plantearme concretamente qué temas necesita que como parlasureña vaya a traer, a plantear, a proponer para la provincia de Misiones. Bueno, ¿qué funcionamiento tiene actual el Parlamento del Mercosur y qué significa que ahora los integrantes sean elegidos por el voto directo en la Argentina? Bueno, y tenemos que ser honestos con la gente, esto que está hoy en día de que no funciona o que funciona poco, y bueno, pero tiene que ver con esto. Si nosotros sabemos, hoy el Parlasur está con una representación indirecta. Esto significa que lo integran senadores, diputados de los distintos países. Y nosotros no le podemos responsabilizar a esos senadores y diputados porque ellos tienen una función central, medular, que tiene que ver con la legislación argentina. Su función es esa, y vaya si no tienen tarea y responsabilidad ahí. Por lo tanto, cuando pueden van armando, a medida que cada país vaya designando sus representantes, que solo vamos a estar para esto, para trabajar para esto y para rendir cuentas a la provincia de Misiones y a la Argentina respecto de lo que hacemos como parlasureños, entonces ahí va a ir teniendo cada vez más la fortaleza el Parlasur como para poder cumplir en toda su dimensión, tamaño y función. Por eso un poco cuando se descalifica o se opina sin saber, primero hay que darle la oportunidad. Nosotros, quiero contarle a la gente, hemos estado con Tayana, que es el primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria para el Parlasur, en una reunión regional aquí en el Chaco, ahora está haciéndolo en todo el resto del país, precisamente una de las consignas que también va a ser la fuerte decisión política que va a llevar a Argentina como bloque parlamentario del Parlasur para tener una agenda importante y para que cada parlasureño representante de las distintas provincias vaya constituyendo una agenda proactiva, activa por los problemas y los intereses que nos interesan tratar en el Mercosur. Así que yo pienso que va a ser un desafío nuevo, un espacio nuevo, que tenemos que ponerle una cuota de confianza, porque no es así nomás. Cada vez que se abre un espacio de representación, se abre un espacio de oportunidades, pero no juzguemos antes de que esos representantes estén en función, ni tampoco tengamos esa posibilidad de descalificar o de prejuzgar sin antes esperar que nos pongamos a trabajar y poder venir a traer resultados a la provincia y al país, ¿no? Bien, ¿qué le pregunta a la gente cuando va a hacer campañas, cuando habla, cuando hace recorridos justamente con esta candidatura? Con esta candidatura lo que se da de particular es que uno tiene que hacer un poquito antes de pedirle el voto, lógicamente contarle qué es el Parlasur, porque es algo nuevo, porque somos los primeros que vamos a ser electos, si Dios quiere y el pueblo así lo permite, por la provincia de Misiones. Por lo tanto uno tiene que contarle qué es el Parlasur, entonces hace un poco de docencia y lógicamente después me meto de lleno en lo que tiene que ver la política, porque también nosotros representamos a un espacio político, por lo tanto lo que tenemos que hablar es qué se propone a la sociedad el 9 de agosto y el 25 de octubre, qué representa nuestro proyecto político y por qué el voto de confianza, por qué el pedido de la continuidad, de la profundización y ese pedido para Scioli presidente, para Mauri Clos diputado nacional, para Pasalacqua gobernador, Rovira diputado y a mí en lo que me toca del Parlasur. Entonces uno se mete de lleno a hablar de política, a comparar los proyectos que la sociedad va a tener como oferta electoral, porque en definitiva es muy importante la candidatura del Parlasur, pero primero también tenemos que contarle a la gente qué es lo que va a decidir. Se discute el poder profundo de la Argentina y de Misiones, y en eso los misioneros tienen que ser también muy conscientes, y nosotros hablamos mucho de eso, de que poner y rendir cuentas, ¿por qué no?, a la gente en los barrios. Yo estoy recorriendo mucho los barrios, rindiendo cuenta, contándoles lo que pasó, lo que pasó antes, y en estos 12 años de grandes
mucho trabajo y de mucho sacrificio lo que ha podido construir la renovación en la provincia y el Frente para la Victoria en el país, y es eso verdaderamente lo que uno sale. Pero en el tema del Parlasur tenemos esta particularidad. Sí. Con el tiempo va a ir la gente naturalizando esta representación, y entonces ya va a estar en el conocimiento de la gente. Por eso ustedes son tan necesarios para nosotros, para contar también de qué se trata esta candidatura y lógicamente, pero sin dejar de hablar de política, sí, porque en definitiva lo que vamos a discutir son modelos políticos. Sí, le iba a preguntar, usted con más de una década en justamente la legislatura viene de ese poder, ¿no? Y fíjese que cuando se dan las elecciones, por ahí se vota más pensando en el Ejecutivo, cuando en realidad el Legislativo tienen igual poder, pero el Legislativo es el que le fija las reglas de juego al Ejecutivo en hacer las leyes y las reivindicaciones a sectores de la sociedad. Y en estos últimos 10 años ha pasado esto, que grupos minoritarios que no eran tenidos en cuenta fueron contenidos desde leyes y desde fijar estas reglas de juego para que el Ejecutivo actúe en consecuencia en determinadas cosas. Por eso el rol del legislador creo que es uno de los más importantes, el que discute, el que puede ver y el que está más cerca de la gente en definitiva también. Entonces quería preguntarle si usted nota en estos 12 años que ha estado en la legislatura, que ha cambiado un poco el interés o por lo menos el acercamiento de la gente al legislador, ¿no? Porque ha tenido un rol más protagonista el legislador, por lo menos en la provincia en los últimos años. Me parece absolutamente interesante tu pregunta y que me va a permitir también después relacionarlo con el Parlasur. Fíjate vos, vaya si no tiene importancia, ¿no? Eso es una cuestión que nosotros lo planteamos mucho en las reuniones. Acá no solamente nosotros pedimos el voto para un presidente y para un gobernador, que es el Poder Ejecutivo, sino también asegurar la gobernabilidad desde el Poder Legislativo, una de las funciones de la República más importante. Gobernabilidad no significa avalar todo, sino generar las herramientas, los productos legislativos necesarios en tiempo y forma para que el Ejecutivo pueda administrar, gestionar y cumplir de alguna manera con su función preponderante. Por lo tanto, son dos cuestiones fundamentales que van de la mano. No es solamente ganar un gobierno, sino también llegar a la cantidad suficiente de diputados que colaboren y contribuyan en este modelo de república en el que creemos en la renovación de asegurar gobernabilidad. Y este poder legislativo no ha sido siempre, ni ha tenido siempre en la historia de Misiones la misma preponderancia ni importancia. Ha sido una persona que ha cambiado el paradigma y la manera de legislar y le ha dado un rol trascendente a la legislatura que también ha cambiado el pensamiento de la gente. La gente hoy mira con más respeto a un poder legislativo que ha sido transformado. No solo su formato edilicio, ha transformado su manera de legislar, se ha modernizado, se ha puesto, como vos decís, cerca de la gente, ha tratado leyes fundamentales que tienen que ver con lo social, con la salud, con un montón de cuestiones, pero por sobre todo ha logrado instalarse como un poder no solamente importante, que ya lo es, son los políticos los que jerarquizan las instituciones. Para mí es fundamental que los ciudadanos entiendan que no ocurren cosas mágicas en la política. Las instituciones toman degradación o preponderancia en función del rol de seres humanos que hacen de la política su oficio, su profesión. Eso es lo que sueño, lo que anhelo que ocurra en el Parlasur. Sí. Está en la decisión política de quienes vayan a incorporarse y de que ese Parlasur, que si hasta hoy no tenía el rol preponderante, pues desde la incorporación del bloque argentino pueda cumplir ese rol fundamental que necesitamos los misioneros, los argentinos, porque realmente debemos emerger como país y no lo vamos a poder hacer en este contexto solos. Así que me parece importante relacionar y vincular, porque así como hoy un poder legislativo de la mano de Carlos Rovira ha podido tener esta impronta y este prestigio que tiene en toda la región, ¿por qué no pensar que el Parlasur va a tomar va a ser un nuevo desafío para nosotros y que en próximos 4 o 8 años podamos hablar de un Parlasur
activo, proactivo y que tome la dimensión que corresponde. Bien, hablaba recién de Rovira y hablábamos del acercamiento a la gente. Hablo del presidente de la legislatura. Ayer se dio un hecho que lo estábamos compartiendo de justamente un político con tanta trayectoria, que aparte es un estudioso y que se forma y que puede tener debates muy interesantes. Lo hemos escuchado en la legislatura muchas veces. Ayer se reunió con los chicos, con los jóvenes, 16, 17 años, que dejaron de hacer actividades y viajaron muchos kilómetros para sentarse a hablar con el presidente de la legislatura. Eso ya es todo un hecho, ¿no? Totalmente. Que tanto se tilda al joven que quiere solamente dedicarse a vagar, a tomar y demás, han dejado de hacer todo lo que tenían y han venido y se sentaron y hemos escuchado preguntas muy interesantes. Quiero preguntarle en qué sirve esto, el hecho de poder tener estas instancias de debate de este tipo. Muchísimo, en primer lugar, porque lógicamente yo creo que Carlos Rovira es uno de los políticos más importantes de la provincia y lógicamente tener este acercamiento con los jóvenes, primero que ha sido una persona, un político que ha confiado en los jóvenes desde el momento que también ha avalado la posibilidad de que voten a los 16 años. Pero también no se ha quedado solamente en una ley, sino en esto de seguir interactuando con los jóvenes, de poder generar un espacio como el de ayer tan importante para que no solamente lo escuchen. Y también hay que contarle, porque a veces la gente y en el trato cotidiano, la gente se hace como que el político allá está muy lejano, en un poder como lejano a la gente. Y ayer en ese acercamiento creo que los jóvenes han conocido, además, no solamente su conocimiento, su formación, la preparación de un líder, de un estadista, sino de un ser humano, que ha podido también contar sus cuestiones, las cosas que le han dolido, que le han llevado a la salud, sus problemas de salud, pero también, es decir, ha podido mostrar al estadista, al político, pero al ser humano. Y yo creo que en definitiva también habla de un Rovira que no subestima la inteligencia de los jóvenes, jóvenes que se mueven en un mundo tan diferente a lo que fue nuestra generación, que son capaces de también de tener un criterio a la hora de votar. Y creo que también me parece fundamental el acercamiento, el diálogo, escuchar a los jóvenes. Ellos tienen otros códigos, tienen otra mirada del mundo, otra mirada de la realidad política, pero para eso necesitamos políticos como Rovira que los escuchen, como para poder ellos también se sientan que construir confianza con los jóvenes, que no es fácil. Pero me parece que no es fácil por una cuestión generacional y Rovira se ha acercado, ha generado ese ámbito y ojalá que hayan muchos ámbitos más así, porque verdaderamente no solamente para que vayan todos y se transformen en militantes, en ciudadanos, que es primero lo que tenemos que ser, conscientes de nuestros derechos y obligaciones ciudadanas, como para después también, ¿por qué no abrazar una militancia política? Sí. Bueno, y teniendo en cuenta que prácticamente el 40% de la población total de la provincia de Misiones no pasa los 35 años o 40 años, bueno, ¿cómo enfocar la campaña política justamente de las candidaturas de ustedes en esa población, que en definitiva es la mayoría? Totalmente. Yo pienso en esto, ¿no? En lo de construir confianza, que no es una palabra menor para mí, porque siempre pienso que no hay que subestimar al joven y que el joven, que es utópico, que es idealista, necesita creer. Y a un joven, primero, antes de creer en un proyecto político, antes de que uno hable de ideología, que hable de proyecto, tiene que creer en las personas. Y eso me parece muy bueno, muy saludable, porque en definitiva las nuevas generaciones me parece que van a traer también siempre, deben traer ese recambio, ese aire fresco como para construir y también traer a la política. Y esto que Rovira diga de que va a incorporar un porcentaje tan importante de jóvenes, me parece fundamental. Eso es aire fresco, es vitalidad para un proyecto, porque yo también, que no vengo de partidos tradicionales, sino que nací a la política en el 2003, conozco la cabeza independiente porque me he formado, me he crecido en una familia independiente. Yo pienso que es absolutamente necesario no volver a perder un proyecto político porque no se renueve su dirigencia, porque nos secaríamos y moriríamos como ocurrió con otros partidos, porque ha faltado esa vitalidad que trae el joven, pero esto, Rovira, ¿qué está haciendo? Está construyendo confianza con el joven para que conozca sus dirigencias, su pensamiento, sus consejos respecto de la formación permanente de los jóvenes y garantizar la participación en espacios políticos y públicos. Me parece que estamos en Misiones dando un paso increíble, histórico, y que Dios quiera nos tenga a la vanguardia en el país como una provincia que no solamente somos jóvenes como provincia,
sino que además de verdad no se queda teorizando sobre los jóvenes, sino que lo involucra a su vida institucional. Sí. ¿Cree que Pasalacqua es la figura que necesitaba el Frente Renovador justamente para sostener este modelo? Sí, totalmente. Yo pienso que Hugo Pasalacqua es una persona que ha mostrado no solamente su solvencia en cuanto a su formación y a cuando ha sido ministro de Educación, sino que también es una persona íntegra, es una persona, yo rescato siempre eso, ¿no? Porque para mí es muy importante creer en la persona primero, ¿no? Y Hugo Pasalacqua es una persona simple, es una persona muy formada y al mismo tiempo hace de la simpleza y de la humildad un don, y me parece que eso es un don en la vida, porque también nosotros, no solamente en la política, sino en otros órdenes, uno ve muchas veces que la soberbia y él muestra eso que nosotros necesitamos. Así que me parece que es el hombre indicado para el diálogo, para la construcción política del tiempo que se viene. Es una persona que ha sabido mostrar su idoneidad para estar a la altura de los cargos más altos y seguramente nos va también como provincia a ayudar a consolidar el proyecto político de la renovación. ¿Qué pasa con la oposición? O sea, que usted lo ve como competidores, pero ¿qué pasa que la oposición no puede organizarse y no puede definir candidatos? Porque están todavía viendo si van a armar un frente provincial, se están peleando y hasta ahora no sabemos contra quién compite. Sí, lo más triste de todo esto, ¿no?, es que llevan demasiados meses peleando a ver si arman un frente o no lo arman, y en definitiva uno sabe por ahí que en realidad no es no están debatiendo ni siquiera una plataforma política, ni siquiera un proyecto político para ofrecerle a los misioneros, sino peleándose a ver quién va en el primer lugar, si se baja el candidato a gobernador, si se sube, si le deja el espacio a otro. Es decir, nuevamente creo que también no hay un aprendizaje. Nosotros vimos después de tener una mayoría tan abrumadora, un hecho esperanzador para la democracia, que es también que haya oposición en la provincia, y eso lo vimos en las últimas elecciones, un partido radical que crece, que los ciudadanos vuelven a darle una cuota de confianza y no pasa 1 año y medio y están expulsando a 2 legisladores. Eso a la ciudadanía le da como un temor y también una pérdida de confianza. Si no pueden construir ese espacio político, gobernar un bloque político dentro de la legislatura, ¿cómo podrán gobernar una provincia? ¿Cómo podrán resolver problemas gravísimos o emergentes del cotidiano y de la gestión del día a día? Entonces, en realidad, sin entrar a descalificar, es simplemente observando el movimiento y que hoy no haya directamente una propuesta. Nosotros hoy a nivel provincial estamos ya con nuestro frente provincial presentado ante la justicia electoral, con toda la estructura y el armado provincial en cuanto a lo que tiene que ver con las candidaturas a intendentes, porque sabemos cuál es nuestro proyecto, sabemos cuáles son las alternativas y qué propone Pasalacqua, Mauri Clos como diputado nacional. Sabemos y pretendemos, si queremos y conocemos las políticas que va a continuar profundizando Scioli, es decir, le llevamos certeza, previsibilidad a la gente. Por el otro lado, ni siquiera todavía sabemos, y si se armara algún frente, ¿ese frente va a ser garantía de que hay un proyecto político para ofrecerle a los misioneros, o nuevamente va a ser solamente juntarse para lograr coyunturalmente una banca? Y eso no nos puede traer, como lo que pasó con la Unión Cívica Radical en Misiones. Bueno, eso es lo que la gente va a tener que elegir este 9 de agosto y el 25 de octubre próximo. Bien, por otra parte, esta década ha sido también manejada y el gobierno ha trabajado el concepto de modelo de política, de modelo de país, y han tenido por ahí ciertas políticas que han sido claves para sostener este modelo, ¿no? A nivel nacional, la asignación universal por hijo, el hecho de tratar de dar una solución a la gente, un acompañamiento para que puedan ser incluidos, la inclusión como uno de los grandes conceptos, y después políticas como han sido la estatización de YPF o la intervención en ciertos modelos y mercados en donde el Estado estaba ausente y se manejaban las grandes empresas. Y fíjate que hemos tenido entonces el cambio de discurso de Mauricio Macri, que ha quedado muy presente. El hecho de una elección que la tenía ganada fácil termina ganándola muy ajustada, como en Capital Federal, y toma ciertos conceptos de ese modelo de política nacional para decir, bueno, que no están tan mal, que las va a acompañar y demás. Entonces quiero preguntarte
de qué forma se puede sostener un modelo, la idea de modelo, y de si esto es lo que le cuesta tanto a la oposición, poder pensar en que hay una consolidación de un modelo y poder pensar cómo se hace para sacarle elementos y cómo se hace para tener un modelo alternativo. Claro, yo pienso que en realidad porque no existe un modelo, solamente existe una teorización de lo que sería y que se va evaluando en función de lo que la gente quiere. Yo construyo un mensaje que me aconseja una consultora en función de lo que la gente supuestamente quiere. No hay una propuesta y un proyecto. Del otro lado, el oficialismo muestra que hay un modelo, que hay propuestas muy concretas, que ha habido un rumbo y que hay cosas que todavía faltan o que no se hicieron bien y que viene la continuidad con cambios, la continuidad con profundización y consolidación. Entonces, por otro lado, aparece un Mauricio Macri que el resultado de una elección le hace cambiar rotundamente, porque convengamos, su bloque de parlamentarios no ha acompañado ninguna de las leyes que han tenido que ver con el tema del ANSES, de la asignación universal por hijos, el tema de los nuevos derechos en materia de sexualidad y en otras cuestiones que tienen que ver con políticas sociales que incluso han criticado. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta que verdaderamente no hay un proyecto, porque si estuviera trabajado y consolidado un proyecto político, el resultado electoral no puede estar cambiando. Es como que nosotros, porque en los resultados de Mendoza o el resultado de Entre Ríos, tengamos que empezar a salir rápidamente. No ha habido nunca un cambio de rumbo. Sí, uno puede asumir que hay errores, sí, uno puede asumir que hay cosas que se hicieron mal, pero los ejes que están trazados como los pilares fundantes de un proyecto político, de alguna manera son irrefutables y son inmodificables. Bien, doctora, le agradezco haber estado con nosotros en esta mañana y bueno, vamos a seguirla. La agradecida soy yo, muchas gracias. Se nos vienen las primarias, ¿no? Así es, el 9 de agosto es obligatorio ir a votar y bueno, verdaderamente agradecer este espacio y ojalá que la gente verdaderamente decida y que nos elija, que nos dé su voto de confianza porque tenemos muchas ganas de trabajar por Misiones. Bien.